Ya estamos, y si no, ahí vamos llegando poco a poco, ¿vale? Gracias, Jenicita, muy amable. Entonces retomamos, esto vamos a pasarlo rápido. Repito, ustedes ya estamos cerrando el curso, luego vienen con unos presaberes que aplican para nuestra conciliación como mecanismo, ¿cierto? Alternativo de solución de conflictos en la reforma. Bueno, sabrá Dios cómo va a salir. Esto, métodos alternativos no. Ajá. Mecanismo es herramienta. Serrucho, no, en lo público uno no puede decir serrucho. Esto, pica, martillo, herramienta. Método, estructurado. Alternativo, apúntele a eso, que es el interés que se tiene, ¿cierto? Con fortalecer como tal los llamados métodos de resolución de conflictos o de controversias, también hasta en eso ponemos nombres, que si es controversia, que si es conflicto, que el conflicto ya se acabó porque suscribimos un acuerdo de paz. Bueno, vamos a meter en esa discusión, pero la base, digamos, la idea es estructurar y darle fuerza, ¿cierto? Con lo que tenemos actualmente de normas también se le apunta a eso, a dotarlo de identidad. ¿Y qué más queremos nosotros que salgamos, sobre todo los colegas, ¿cierto? Que ya están litigando, que asumamos como debemos asumir nuestra conciliación extrajudicial para efectos de la gestión de los conflictos públicos, y nuestros estudiantes de igual manera que salgan con una concepción totalmente diferente de lo que normalmente lo manejamos nosotros. Un momentico que me perdí. Entonces, generalidades, la noción, naturaleza, características, clases, alcance, asuntos conciliables, asuntos no conciliables. Aquí ya nos detendremos nosotros ahí un poquitico más de espacios, principios, los mismos que ustedes ya han venido trabajando, y cuáles son los fines y objetivos de nuestra conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Entonces, generalidad es una noción, nosotros ya sabemos, ¿cierto? Nos lo da el artículo 64 de la ley 446, y ustedes han oído esa noción hasta el cansancio. ¿Esto es autocompositivo o heterocompositivo? ¿Auto o hetero? No, pues estamos cerrando el curso. Hetero. Ajá. Hetero Hetero. porque dice que ahí está la presencia de un tercero neutral y calificado. ¿Listo? ¿Los demás que me dicen también? ¿Quién? ¿Qué hubo? ¿Retomaron sus conceptos? ¿Qué les dijo la doctora Mari? ¿Qué les dijo la doctora Albaluz? ¿Ustedes les resuelven la controversia o quién la resuelve? Profe, autocompositivo porque no es el tercero el que resuelve el conflicto. ¿Cierto? Efectivamente, el árbitro sí es juez, y ajá, coge y es el que maneja el lapicero, ¿cierto? Está, listo, así. Aquí ustedes, nosotros somos intermediarios, ahí, ¿cierto? Ese tercero neutral como tal. Y en ese orden de ideas, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, que serán nuestros estudiantes en el consultorio jurídico, ¿cierto? Y de pronto los colegas, si participan, digamos, en centros de conciliación de carácter privado. De la doctrina, acto jurídico. Claro que sí, un acto jurídico, porque esto deriva y tiene unas consecuencias. Esto no es jugando. Aquí nos vamos a poner de acuerdo, ¿cierto? Para tratar de dirimir una controversia o un litigio entre unas partes. Vamos resaltando ya que tiene que ser, y aquí en lo público sí que nos vale esto, que tiene que tener un carácter particular,
¿Qué tal uno conciliando la reforma tributaria? No, pues imaginen qué haríamos nosotros, bellezas, ¿cierto? No, pues es un acto de carácter general, ley, o un acto administrativo común y corriente, tampoco. Yo me pongo a conciliar los actos de carácter general y de contenido económico, porque sobre eso, ¿cierto? Es que vamos nosotros a conciliar, a llegar a un acuerdo, que someten las partes antes nuestra conciliación extrajudicial o en el transcurso nuestra conciliación judicial, si es que estamos ya de cara al proceso. Adelantando un trámite conciliatorio con la ayuda de ese tercero neutral y calificado, que puede ser otro juez, o que puede ser el juez si es que es judicial, otro funcionario público. Recuerden que esto es doctrina y en ese orden de ideas la cito, pero nosotros no hablamos ya de funcionarios públicos, nosotros hablamos de servidores públicos, ¿cierto? Y aquí sí, ¿cuál es mi servidor público? ¿Ante quién tengo que presentar mi solicitud de conciliación extrajudicial? Ya lo advertíamos nosotros, a la Procuraduría, ante los procuradores judiciales. Y empiezo aquí a hacer referencia para un trabajo que tendrán ustedes que presentar después. Procurador judicial 1 o procurador judicial 2. Depende. ¿De qué depende? De cuál será el juez de conocimiento si es que toca demandar. Si el juez de conocimiento es un juzgado administrativo, pues será el procurador judicial 1. Pero si, oye, es un tribunal, ahí ya, ¿no? Más arriba, procurador judicial 2, que harán las veces de nuestros estudiantes en el consultorio jurídico. Serán esas personas neutrales, calificadas, ¿cierto? Cuando se hacen los concursos por parte de Procuraduría, o se hicieron para efectos de proveer los procuradores judiciales, allá el cuento no era solamente el artículo, el número, el texto, también sabemos nosotros igual para la rama, ¿cierto? Hay una parte del examen que se dirige ¿a qué? A mirar las habilidades comportamentales, ¿cierto? Recuerden los memes que salían por allá en una de las evaluaciones. ¿Usted qué es lo que piensa cuando se está bañando? Y como, ¿para qué me preguntan eso en un concurso para la rama? Oiga, es que le están evaluando habilidades comportamentales. Eso que resulta ser hoy tan fundamental para nuestro tema clave. Yo necesito aquí no gente que disocie, sino gente que permita la confluencia, la solución pacífica, todo eso que ustedes ya manejan, la solución pacífica de los conflictos, que arreglemos acá, y no que ese tercero neutral lo que haga es alborotar, ¿cierto? A las partes. La una llegó calmada y la otra llegó alborotada, y entonces uno de conciliador lo que hace es alborotar todo y formar el incendio. Entonces, cuando se van a elegir esos procuradores judiciales 1 y 2, así como nosotros nos capacitamos acá y nos dieron clases en la parte de psicología, ¿cierto? Cómo debe ser el tema de, me imagino que hablaron ustedes de inteligencia emocional, ¿cierto? Esa finura que yo debo tener cuando me voy a sentar y voy a estar con esas dos partes para llevarlos a que concilien y no, repito, a que lo que se busca que es precaver un litigio. Entonces resulta que yo soy los que los envío casi que directo al tema. Entonces, hasta esos procuradores judiciales 1 y 2 se les mide eso para ver, puede que ellos no hagan este curso, ¿cierto? Y no les den esas clases de psicología, ¿cierto? De manejo de conflictos, etcétera, etcétera, pero sí les chequean. Por supuesto, ellos allá internamente sus capacitaciones sí, pero sí le chequean esas habilidades, ¿cierto? Comportamentales que digo yo, hoy son claves. Hoy se llega, recuerden ustedes, a una entrevista de trabajo y a uno no le preguntan para nada de derecho, no le preguntan un artículo. ¿Trabajas en equipo? ¿Eres conciliador? ¿Eres tolerante? ¿Cómo resuelves una situación cuando ves que se te está saliendo de las manos, cuando ves que la gente no se está acercando hacia ese propósito que tienes? Todas esas habilidades que llaman común habilidades blandas, ¿cierto?
tienen que estar muy apropiadas por parte de ese tercero neutral, incluido nuestros procuradores judiciales o un particular. Un acuerdo, o sea, el trámite conciliatorio con la ayuda de ese tercero neutral, que puede ser el juez, el funcionario público o el particular, para llegar a un acuerdo. ¿Jugando? No, por eso dijimos que era acto jurídico. Un acuerdo que va a tener, recuerden ustedes, efectos de cosa juzgada y va a prestar mérito ejecutivo. Luego tiene una producción de efectos frente al acuerdo que se llega por las partes. Características autocompositivas, ya lo dijimos. ¿Quién resuelve? ¿El tercero neutral? No, el árbitro sí. El árbitro sí resuelve, pero aquí en conciliación las partes. Yo lo que hago es tratar de canalizar, ¿cierto?, ese ambiente y esas condiciones que permitan que ellos mismos resuelvan su controversia o su litigio. Útil, en lo público sí que resulta de utilidad. Ustedes no saben la belleza que se pueda lograr el acuerdo entre la entidad, entre el particular convocante y la entidad estatal convocada, y nos evitemos el proceso judicial. Claro, si me dan la aprobación, ¿no? Si me le dan la bendición, el juez respectivo. Y en ese orden de ideas, tiempo, costo, disposición de servicio de servidores públicos, todo lo que ustedes quieran. Principio de legalidad tiene que estar debidamente regulado, reglamentado. Los estudiantes en el consultorio jurídico saben que además de la normativa que ya referimos nosotros, tiene en su haber unos reglamentos del consultorio jurídico que les establecen cómo se surten las actuaciones al interior, cómo se hacen los repartos, cómo se libran las respectivas comunicaciones de citación a la correspondiente audiencia, etcétera, etcétera. Un principio entonces de legalidad que no es solo de norma, sino también de reglamento, y que en nuestra conciliación extrajudicial sí que tiene una regulación, al punto que en el marco del sistema de calidad de la Procuraduría vamos a observar nosotros cómo les tienen ya casi que en proforma, ¿cierto? ¿Cuál es esos documentos base? Por supuesto, el contenido sí lo nutrirá cada procurador judicial, en virtud del cual se van a apoyar los procuradores para las correspondientes decisiones que tienen que tomarse en el curso del trámite. Entonces, repito, un principio de legalidad no es solo allá, sino también acá, en el sistema de calidad que tiene la Procuraduría y que le marca el quehacer a esos procuradores judiciales. Preventiva, lo que buscamos es evitar un litigio futuro. Sobre este preventivo vamos a volver más adelante, repito, sobre las situaciones que ya se nos están presentando derivadas de pandemia en el quehacer del procurador. Procurador preventivo. Lo que buscamos es no llegar a un litigio. La jurisdicción de lo contencioso, recuerden ustedes, estaba congestionada antes de pandemia. 105 días parados, más congestión, porque encima lo pusimos fue que atender los benditos controles inmediatos de legalidad. Y todas las controversias y litigios que se derivaban de los desacuerdos en materia de pandemia sumen. O sea, atestados los despachos judiciales. Luego el mecanismo nos tiene que servir es para eso, para que en sede administrativa, si se me permite in stricto, ¿cierto? Es en sede de la Procuraduría, solucionemos nosotros la controversia y el litigio, nos evitemos el proceso judicial. Y esa es la mira, y repito, es uno de los temas que vamos nosotros a desarrollar. Oiga, deme la oportunidad de sentarme con la entidad pública para ver si logramos solucionar, no me vaya soltando inadmisiones, no me vaya soltando certificaciones de caducidad de medios de control, que porque no me contó los 105 días, que me faltaron los 30, que yo no sé qué más. Cuando yo me quiero sentar con el municipio, cuando me quiero sentar con el departamento, cuando me quiero sentar con el establecimiento público a solucionar el problema, pero usted cuando me dice que no, Procu, me toca irme a meter la demanda porque no tengo de otra. Repito, advertimos y es el plus, digamos, o lo que queremos nosotros como llamar la atención en nuestro mecanismo. Requiere aprobación judicial, que llegamos a un acuerdo entre convocante y convocado.
los estudiantes de consultorio jurídico, cuando les llega Pedro y Juan o Pedro y María al acuerdo, ¿qué hubo? ¿Que toca correr a que alguien le dé la bendición? No. Ahí quedó y ya sabemos que el acuerdo lo firman y hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo y a cumplir. Se dijo, nosotros acá llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Tiene el mismo efecto, pero me va a tocar ir primero o después, dentro de los 3 días siguientes, ya lo advertíamos, tengo que enviárselo al juez para que el juez sea el juez individual o colegiado, ¿cierto? De la bendición, porque, ajá, y un momentico, puede ser que hayan llegado a un acuerdo aquellos, ajá, sí, pero sin pruebas. Oiga, no, ahí no había pruebas suficiente para decir que había responsabilidad del Estado. O cómo así que me está llegando a un acuerdo y eso es inconstitucional o ilegal. O espéreme un momentico, sí, usted me pudo haber llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo me le está pegando mucho al patrimonio público. Ustedes se imaginan ahorita una conciliación con centros poblados. Oye, 1000 y pico de millones. Venga y conciliamos para que no me meta la demanda, doctor Pino Ricci. Espere un momentico, ¿cierto? Entonces, no que conciliaron, bueno, listo, podrán haber conciliado, envíenlo al Consejo de Estado a ver qué le dice el Consejo de Estado, ¿cierto? Si le va a dar la bendición o no le va a dar la bendición, y entonces, doctor Pino Ricci, meta la demanda porque aquí no hubo de otra, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo ahí extremo para resaltar eso. Necesitamos una aprobación judicial cuando se ha llegado a un acuerdo. Clases extrajudicial y judicial. La judicial la paso rapidísimo dentro del proceso, ahí no nos vamos a meter. La nuestra. Para previo. Naturaleza jurídica de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo, doble. De un lado, mecanismo alternativo de solución de conflictos. Esa es la que me importa. Tengo que entender que esta conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ya, solucionenme el chicharrón acá. Y no me le mire casi que la otra, que se la miran, no dejamos de mirársela. Y es que es requisito de procedibilidad, ajá, es que toca, antes de meter la demanda. Entonces, ¿qué hubo? Hagámosla rápido, sí, allá, ¿Y con qué ánimo vamos? No, o nos dan todo o nada. No. Si vamos a tomar la conciliación extrajudicial en materia contenciosa como un mero requisito de procedibilidad, es decir, la antesala de un proceso judicial, nosotros no vamos a contribuir, sobre todo cuando se está asistiendo, ¿cierto?, a las partes. Nosotros los abogados tenemos que tener tarjeta profesional en la mano por ahora, ¿cierto?, para llegar a representar a ese convocante y a ese convocado. Y si vamos con esa visión, ya que los honorarios y entonces que si rebajamos, que no, así no podemos. De hecho, somos actores principales, ¿cierto?, dentro de lo que es ayudar al Estado en el tema de política judicial, y ayudar al Estado es que no le haga meter procesos. Mire a ver cómo ayuda a solucionar y dele el peso y hágale valer la naturaleza a la conciliación extrajudicial. Esta, no esta. Que no sea, repito, no es que toca meterla, no es una pérdida de tiempo porque es que el abogado de la convocada siempre llega, no hay ánimo conciliatorio, ¿cómo que no hay ánimo conciliatorio? Venga, y ya miraremos, por eso la importancia del procurador acá. Los estudiantes de consultorio jurídico, ¿cierto?, el Centro de Conciliación de Consultorio Jurídico, son importantísimos, claro. Pedro, Juan, listo, Pedro, María. Nuestros procuradores judiciales, 1 y 2, son reteque importantísimos. O sea, su papel o se hace bien o desde ellos mismos vamos dando nosotros al traste. Y no es solo se hace bien con el tema de esas habilidades, repito, comportamentales que tienen que identificarlos también para que llamen a la concordia y a la solución, sino en la toma de sus decisiones, que en un momento dado pueden
inducir a que nos vayamos a demanda y dejemos de lado, quitemos la oportunidad, ¿cierto? Para efectos de eventuales arreglos. Entonces, naturaleza dual. Con nuestra ley 2080 ya hoy podemos hablar más concretamente, que no lo hacíamos tan antes, cuáles son esos asuntos en los cuales es obligatorio, ¿cierto?, agotar ese trámite de conciliación extrajudicial. ¿En cuáles asuntos no se debe agotar trámite extrajudicial y en cuáles es facultativo? Ajá, si quieres. Si no quieres, pues no hay necesidad, te puedes ir directo en demanda. Que están desarrollados, por supuesto, por la ley 640, por el decreto 1716 o el 1069, ¿cierto?, el DUR, y que nos va fijando y que tiene algunos componentes de desarrollo jurisprudencial también. ¿En cuáles toca? Primero, si vamos a estar en presencia, nos dice la 640 del 1716, de conflictos particulares, ya lo dijimos, de contenido económico, esa providencia no la vamos a trabajar, pero ¿qué tal uno dice que pidiendo, conciliemos la legalidad del acto? A ver, usted conciliará los efectos patrimoniales que se derivan del acto, pero ¿cómo le va a pedir en la solicitud de conciliación que, a ver, la legalidad del acto? No, ¿el acto es legal o es ilegal? Yo lo que puedo pedir en conciliación, ¿cierto?, son los efectos patrimoniales que se derivan, repito, de ese acto administrativo. Ese contenido económico que sea susceptible, por supuesto, de transacción, de desistimiento y de conciliación. No deje una providencia, o creo que sí, creo que sí, con los que yo he tenido oportunidad de conversar en temas de lo público, siempre he dicho, a la hora de mirar el tema del Estado, de demandar al Estado, ¿cierto?, porque el Estado falla o lo que sea, resulta ser muy triste que porque el abogado se equivocó, porque no aportó el registro civil de nacimiento, porque la embarró en el poder y no hizo que firmaran el poder a nombre propio, a nombre de los hijos, entonces voy a dejar a los chinos sin condena. Oiga, a los niños, cuando nosotros sabemos, ¿cierto?, cómo se tiene protección del derecho de los niños. Creo que sí, no alcanzo a recordar ahorita cuando la distribuya, miro. Siempre recuerdo un caso antiquísimo, estamos hablando de año 2000, 2001, del Consejo de Estado, donde por vía de tutela, el mismo Consejo de Estado, por vía de tutela, ordenó desarchivar un proceso de reparación directa, archivado años UPA. Y alguien metió una tutela, ¿saben para qué es la tutela? ¿Cierto? Y la orden del Consejo de Estado fue: desarchiven eso, tráigalo para acá. ¿Cómo así? Que ahí se había pedido el reconocimiento de perjuicios a menores, y como al abogado se le olvidó aportar el registro civil de nacimiento, no acreditó el parentesco, se dijo no se le da. Que de hecho, a raíz del pronunciamiento que se dio por parte del Consejo de Estado, dije, me toca ponerme a buscar otra vez el pronunciamiento del Consejo de Estado en esa oportunidad. Archivado ya el proceso. Desarchive eso, venga para acá y vuelve y falle, y reconózcale al menor. Pues son derechos de los niños, y yo no puedo estar hablando de que porque el abogado se equivoca, ¿cierto? Entonces que voy a esas personitas que son de especial o que tienen una especial protección, y no solo del Estado, sino de todo. Le reconozco a la cónyuge, a la amiga, a la novia, a la amigovia, perjuicios morales, ¿cierto? Y al niño, que es el que necesita todo, que porque el abogado, apórteme por favor el registro civil y venga para acá y hacemos la esta. Ya cuando miremos el proceso entenderán por qué lo estoy diciendo.
Entonces, que sean susceptibles de transacción, de desistimiento y de conciliación. ¿En qué medios de control? Sabemos nosotros, nulidad y restablecimiento del derecho, o sea, los subjetivos, plática, reparación directa, plática, hechos, omisiones, operaciones, ocupaciones permanentes o temporales de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, y la bella, la de controversias contractuales. En esos 3 medios de control nos van a exigir, cuando nos vayan a chequear los requisitos de procedibilidad, muestre para acá, usted agotó la conciliación, el trámite de conciliación extrajudicial, porque si no, lo dejo ahí, inepta demanda, excepción, ya miraremos. Punto asterisco, ¿qué? Ah, un momentico. Cuando se trate de ejecutivos, nosotros señalamos esta como norma asociada, la ley de régimen municipal. Cuando se trate de ejecutivos contra los municipios, hágame un favor. Las célebres conciliaciones, usted va a tener que agotar ese trámite, ¿cierto? Y repito, las célebres conciliaciones que se organizan por parte de la Procuraduría, tiene unos plus. Plus como tales, apoderado, tranquilo, aquí no necesita apoderado. Aprobación, tranquilo, aquí no necesita, perdón, aprobación. Si estoy hablando de ejecutivos contra municipios, en las voces de la ley 1551 que lo pasaría para este lado. Listo, por eso punto asterisco. Improcedencia, que era lo que se decía inicialmente. Impajaritable, ya lo dije. No me concilia el tributo. No se puede conciliar el monto del tributo. El tributo toca pagarlo. ¿De qué vive el Estado? De la platica de nosotros. Luego, ¿qué cuento de conciliaciones? Me lo paga porque me lo paga. Lo que yo sí le puedo entrar a conciliar, como ya advertíamos nosotros las reformas tributarias, son las sanciones o los intereses moratorios que se derivan del pago del tributo. Tampoco proceden los ejecutivos contractuales, nos dice como tal la ley 640, el Código General de Procedimientos, ¿cierto? Que nos señala, no espere, frente a, se podrá, no obligatorio, frente a cualquier tipo de ejecutivos diferente de los de la ley 51. Pasaríamos estos para acá, ¿cierto? Y esto lo trabajaríamos por acá, desde el punto de vista facultativo, después de nuestra 2080. Asuntos tributarios quedarían casi con negro, ¿cierto? Asuntos tributarios no, y cuando el medio de control haya caducado. Y aquí es donde hacemos el llamado nosotros, por lo que hemos estado observando de las situaciones que se están presentando por las decisiones de la Procuraduría. No estamos diciendo que lo hagan todos, pero es que para la Procuraduría es mucho más fácil decir, COVID, 105 días, 30 días, no nada, aquí ya hubo caducidad del medio de control, certificación, listo, se fue, se acabó el trámite. Oiga, no esperé. O sea, no me maneje así la cosa, porque si las partes en un momento dado, si quieren conciliar, si su interpretación, procuradores, que los 105 días no contaban, ¿cierto? No se preocupe, dejen la constancia, que es lo que le exige el 303 y el sistema de calidad de la Procuraduría, déjeme la constancia en el acta, deje pasar el acuerdo conciliatorio que tiene que pasar a bendición, tiene que pasar el control, y entonces será ya el juez del conocimiento el que sí haga los cómputos, fije, diga si efectivamente, como dijo el procurador en el acta, no se aprueba el acuerdo porque es que ahí ya había habido caducidad del medio de control, pero no me cercene la oportunidad, que es lo que desafortunadamente estamos nosotros apreciando, que es mucho más fácil, repito, decir no, nada, y sobre todo ya advertíamos, ¿cierto?, sobre los dos decretos, sobre el 491 y el 564, espéreme, porque es que esto dio para dar y convidar, y sigue dando para dar y convidar en la interpretación de sumo o no sumo los 105 días, ¿cierto?, como tal de suspensión
de los términos, como ya advertíamos nosotros. Entonces, en las voces del artículo segundo del decreto 1716, retomando la 640, asuntos tributarios, estos que con las referencias que ya hicimos, diríamos nosotros asuntos tributarios y caducidad. ¿Listo? No lo señala como tal la norma, sino los parágrafos. Los asuntos de, o mentiras, aquí en la jurisprudencia, asuntos de mera legalidad. El partido tampoco les dejé ese auto. Esto le quita la personería jurídica a un movimiento político, partido, ya no, Centro Liberal, bueno, ni me acuerdo ya cómo es que se llamaba el partido. Esto, y yo vengo, pero yo no voy a pedir nada, yo no voy a pedir que me reconozcan por los votos que tuve en su momento, porque tuve curules y que entonces que me reconozcan un valor económico por cada voto, no voy a, vengo a pedir, ¿cómo así que me quitaron la personería jurídica del movimiento político? Pero un momentico, aquí no le están pidiendo plata. Aquí está trabajándose un aspecto de mera legalidad, como para cuenta de qué, ¿cierto? Me va a exigir usted que yo haya tramitado, que funja como obligatorio el trámite de la conciliación extrajudicial. Aquí no está pidiendo ningún tipo de recurso. Lo único que está diciendo es, diga si el acto fue legal o no del Consejo Nacional Electoral que quitó la personería jurídica. De suyo, no procede. Asuntos sin efecto patrimonial. Aquí, que pudiera ser, aquí sí se puede derivar, ¿cierto? Otros asuntos, cuando se mira simple y sencillamente la legalidad, pues de allí no deriva, puede no derivarse ningún efecto patrimonial. Ya lo miraremos también frente, por ejemplo, al tema de, y aquí está, medidas cautelares de carácter patrimonial, una declaratoria, ¿cierto?, de nulidad de un acto administrativo, sin que eso determine el restablecimiento automático del derecho en las voces de la ley 1437. Y si no hay restablecimiento automático del derecho, pues no se deriva ningún efecto patrimonial, y en ese orden de ideas me cabe dentro de lo que es asuntos de mera legalidad. Estos apuntan más al tema de actos de carácter general. Derechos ciertos e indiscutibles. No, pues que vamos a conciliar el salario. No, a ver. Derechos ciertos e indiscutibles, y más al amparo del régimen laboral, pues ya sabemos nosotros no hay posibilidad de entrar a conciliarlos. Los derechos de los niños, cuando dentro de los, de pronto puede suceder, sí, también el otro extremo, que dentro de los acuerdos terminemos nosotros conciliando derechos de los niños, propiedad de los niños, para hablar de bienes inmuebles, bueno, lo que sea. Oiga, no, espera un momentico. Frente a los derechos de los niños, nosotros no tenemos por qué estar, ¿cierto?, conciliando. Repito que como tal no están dentro de las tres causales que señala el decreto 1716, pero que dentro de los parágrafos de ese artículo segundo del 1716 sí se determina como instrucción estos dos como instrucción para los procuradores judiciales. Y con la reforma del 2080 les decía que nos ofrece una mayor claridad, en algunos casos obligatorios, en otros casos no procede, y en otros mire a ver si quiere o no quiere. En las voces de la reforma del artículo 161 que establece la 2080, facultativo en asuntos laborales y pensionales. Tenemos que pegarlo aquí con el artículo segundo, cierto parágrafo, del decreto 1716 para decir, oiga, pero espere un momentico, asuntos laborales, ¿cierto? En tanto no se trate de derechos ciertos e indiscutibles, porque si son derechos inciertos y discutibles, ¿cierto? Pues en ese orden de ideas se mire a ver si simple y sencillamente hace uso como tal del mecanismo. En los ejecutivos, en las voces del artículo 34, diferentes a los de la ley 1551, como ya lo advertimos. Medidas cautelares de carácter patrimonial. Recuerden que dentro del tema, el régimen de medidas cautelares de la ley 1437,
viene la que siempre manejamos nosotros en derecho administrativo, que era la suspensión provisional de los efectos de actos administrativos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se ha dicho por parte del Consejo de Estado, esa medida no determina, ¿cierto? O no es facultativo como tal, no nos podemos ir por el lado de que porque se solicitó la medida de suspensión provisional, voy a obviar, ¿cierto? El ejercicio del mecanismo, del trámite de solicitud de conciliación extrajudicial. Se trata de medidas cautelares, como ha dicho el Consejo de Estado, de carácter patrimonial, ¿cierto? De carácter pecuniario y la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Así derive en efectos patrimoniales, no comporta per se, como ella, como tal, ¿cierto? Ese carácter patrimonial. En la acción de repetición, no obstante, nuestra ley 640 por allá decir que no era procedente la utilización de este mecanismo frente a la acción de repetición, el artículo 34 lo señala como facultativo. Cuando el demandante sea una entidad pública, recuerden que aquí en pocos casos, pero se ve también la posibilidad de que el demandante sea o convocante sea la entidad pública y no un particular frente a la convocada que sí será entidad pública. Y en el caso de la llamada acción de lesividad, cuando la misma entidad es la que tiene que demandarse su propio acto administrativo. En ese orden de ideas se señala como facultativo, diría uno, pero ¿cómo? Y si esta que es la acción del bobo, yo con yo demandándome a yo mismo, ¿cierto? ¿Como a cuenta de qué? Vamos a decir nosotros que hacemos un trámite de conciliación extrajudicial. Recuerden que aquí los agentes de la administración pública nos van variando y en un momento dado puede presentarse, ¿cierto? Ya cambiamos de agente como tal de la administración pública y en ese orden de ideas, ¿cierto? Pudiera pensarse en ese tema de facultativo, cuando, repito, de suyo no resulta como claro su procedencia. Generalidades, principios, legalidad, ya saben ustedes, gratuidad. Alguien en alguna oportunidad dijo artículo 5 del decreto 1716, ejercicio del derecho de postulación. A este mecanismo se llega con tarjeta profesional. Cada convocante y convocado llega con abogado. Esto, o sea, es decir, en ejercicio de derecho de postulación. Y uno sabe que contratarnos a nosotros vale. Y alguien dijo, oiga, le está pegando el principio de gratuidad del mecanismo. Yo no tengo por qué pagarle a los procuradores por el trámite de la conciliación extrajudicial, para eso les pagan el salario a ellos. La Corte ya lo estudió y dijo, no, aquí no estamos atentando contra el principio de gratuidad, al contrario, cuando yo exijo en el artículo, o cuando el gobierno exige en el DUR, ¿cierto? El derecho de postulación, lo que está buscando es que lleguen tanto la parte convocante como la parte convocada en igualdad de condiciones, es decir, con asistencia jurídica técnica. Y no que llegue el pobre convocante, ni idea de jurídico, cuando sabe que la parte convocada siempre va a tener que llegar con un apoderado. Exigir que las dos partes tengan que ir en virtud de ese derecho de postulación, si bien es cierto, le implicará inicialmente, nosotros ya sabemos en todo caso cómo se maneja. Esperemos cuando se abra la oportunidad de que desde los consultorios jurídicos también se asista a las personas en las audiencias de conciliación extrajudicial, que así está dentro del proyecto, ¿cierto? Como tal, en ese orden de ideas, lo que se garantiza es, repito, esa defensa técnica o esa garantía de igualdad de condiciones a la hora de esbozar esos argumentos sin que eso implique. Y al final, los costos del abogado, sabemos nosotros, pues simple y sencillamente también tendrán que ser objeto de reconocimiento ahí dentro de lo que implica el rubro general, si es que se llega a un acuerdo conciliatorio. Confidencialidad, eso me imagino que se los han puesto muy de presente, yo no puedo salir contando, ¿cierto? Ni siquiera acá, que nosotros decimos, oiga, pero lo público, artículo 74 de la Constitución Política, en el Estado todo es público, no, todo no es público, ¿cierto? Hay algunos temas que están sometidos a reserva, la excepción, sí, la excepción,
Que lo tiene que señalar la ley expresamente, sí, eso lo dice el 74. Pues respecto de esos temas, ¿cierto? Tendremos nosotros que guardar la correspondiente reserva. Sobre lo otro, recuerden ustedes a la ministra de Transporte, cuando casi nos hace conciliar, por allá en el caso de Odebrecht, si no es porque nos sale el laudo, ella por la mañana dijo, aquí tocó entrar y conciliar y tocó reconocerle a los pobres bancos, pobrecitos los bancos, ¿cierto?, que terminaron en alguna medida metidos en el cuento de Odebrecht. Entonces va a tocar entrar a conciliar con ellos. Menos mal que al mediodía, repito, salió el laudo del proceso arbitral, dijo, ¿cuál que reconocerle? Que recordemos nosotros, por si se nos olvidó, ahí le valió la cabeza a esa ministra de Transporte, así como valió, ¿cierto?, la pasada, el tema de centros poblados. Yo no sé por qué llegué a ese chisme, yo como me la paso diciendo, echando chisme. Confidencialidad, entonces no salimos, ¿cierto?, a pesar de que aquí es lo público, pero por supuesto no se van a salir a ventilar aquellos asuntos que están sometidos a reserva. Celeridad, lo que buscamos nosotros es simple y sencillamente, o nosotros no, porque ahí en esos eventos serán los procuradores judiciales, ¿cierto?, los que tendrán que implementar dentro del sistema de calidad que maneja la Procuraduría, pues toda una serie de mecanismos para efectos de hacer eficaz el procedimiento. Celeridad no es solo tiempo, recuerden ustedes, también es costo, en últimas, que termina siendo, representando el tiempo. Economía, para los efectos de definir la controversia, repetía, como hemos dicho nosotros en esta instancia, y no tener que irnos a un proceso judicial con todo lo que le implica a la entidad pública después de 5, 6, 7 años recibir una condena debidamente actualizada, que le vale mucho más de lo que hubiese sido si hubiera llegado a un acuerdo como tal en el trámite de conciliación extrajudicial. Términos generales, fines y objetivos de nosotros: garantizar acceso a justicia, sí, esto es Administración de Justicia, voces 116, Constitución Política; promover la participación de los individuos en la solución de las controversias; estimular la convivencia pacífica. Aquí no se trata de darnos bala, ¿cierto? Aquí se trata de solucionar los problemas de la mejor manera en el marco, ¿cierto?, de todo eso, de eso que ustedes ya han venido hablando atrás. Facilitar la solución de los conflictos sin demora, sin dilaciones injustificadas. Descongestionenme los despachos judiciales, no me los congestionen más. Dinamizar la toma de decisiones, comité de conciliación, ¿qué vio en el estudio técnico? Mire, sí, parece que aquí hubo desequilibrio económico del contrato, vayamos con esta propuesta de arreglo para ver si nos evitamos el proceso, miremos a ver cómo podemos diseñar diferentes formas en donde le digo yo al contratista, venga, sí, le reconozco que hay desequilibrio económico, pero en lugar de pagarle, mire, podemos hacer, o sea, dinamizar la toma de decisiones a la hora de las controversias o litigios. Generación de ahorros presupuestales, no solo por los 6 años o 10 que me va a durar el proceso en lo contencioso administrativo, sino porque una cosa es pagar aquí en este momento, ¿cierto?, y otra allá. Fortalecimiento de la seguridad jurídica, ya sabemos nosotros los efectos de un acuerdo al que se llegue por parte o con la utilización de este mecanismo. ¿Qué otros aspectos de nuestra conciliación? Siempre recuerden, ese es el que me interesa más. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, no requisito de procedibilidad. Cumplir por cumplir no se trata, de eso no es lo que se trata. ¿Ante quién se presenta? Ya dijimos, ante procuradores judiciales. Uno, si es que la demanda habrá de presentarse, y el juez de conocimiento será el juez individual en lo contencioso, el juez de circuito. O 2, procurador judicial 2, si es que la demanda corresponde a tribunal administrativo, artículo 5 de derecho de postulación, ya lo señalábamos. ¿Qué nos trae el duro, el 17 o el 17-16 insertado dentro de nuestro 1069?
y repito aquí porque las situaciones son las que estamos viviendo ahorita en el marco de post-pandemia judicial, si se me permite, o de trámite judicial. Nuestro DUR nos dice suspensión de, esto lo manejan ustedes, suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público suspende. Eso ya lo sabemos. Suspende el término de prescripción o de caducidad según el caso hasta, primero, que logremos un acuerdo conciliatorio o se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 del 2001, es decir, que el asunto no sea susceptible de conciliarse. O, ya lo miraremos, que me hayan dado el término de 5 días porque me quedó mal hecha la petición y yo no corregí lo que me dijo el procurador. Aquí no vamos a rechazar demanda como por allá en el proceso judicial. Ya miraremos cómo trabajamos, qué decisión se trabaja acá y qué contradicción, o bueno, qué consagración normativa tenemos que de pronto nos puede poner en cintura en algún momento dado. Entonces, se expidan las constancias, o bien, este asunto no es conciliable, tenga la constancia y se fue. Ni siquiera hicimos el trámite, ¿cierto? O le di 5 días convocante y usted no me aportó. Y entonces me va a tocar, ajá. O se venza el término de 3 meses, recuerden que el decreto me lo subió a 5. 5 para el trámite, pero este es impajaritable. 3, porque la norma no me cambió este. El término de 3 días, pasados los 3 meses, perdón, pasados los 3 meses, sin que se haya celebrado la audiencia, abogado, mañana le empezó a correr inmediatamente lo que le quedaba de término para presentar la demanda. Y ahí es donde, repito, se han venido presentando los problemas. Lo que ocurra primero, listo, se convocó la audiencia, llegamos, no hubo acuerdo, fallida, va a presentar la demanda, córrale. Le expidieron las constancias, a presentar la demanda, córrale. Se llegaron los 3 meses y no ha habido convocatoria de la audiencia, ¿qué hubo? Córrale. Ay, pero si a la Procu le dieron 5, no, dijo el Consejo de Estado, 5 para el trámite, pero los 3 meses se mantienen en las voces de la 640 y del 1716. En caso de que el acuerdo conciliatorio, llegamos a acuerdo, sea improbado, me fui para la bendición del juez o del magistrado y, no me pasó, recuerden, acuerdo contrario a la Constitución, a la ley, no había suficiente prueba, oiga, esto me le está pegando duro al patrimonio público, por más que de pronto huela que sí hay razón, pero esto me está golpeando, tras de que estoy golpeado en la economía, y ahora usted viene a conciliar 1.000 y pico de millones de, 1.000 y pico de billones de pesos, oiga, no, eso no se puede. El término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente. Lo que le está diciendo el juez o magistrado es no le apruebo el acuerdo, no le está definiendo su derecho. Luego, ¿qué hubo? Córrale y presente la demanda, si es que le queda. A partir, contando los días, a partir de la ejecutoria de la providencia correspondiente. El hecho de que no me lo hayan aprobado no quiere decir que me quitaron mi derecho de acción. La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada, por supuesto. Parágrafo. Las partes, por mutuo acuerdo, podrán prorrogar el término de 3 meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no opera la suspensión del término de caducidad. No, pues que ustedes se pusieron de acuerdo y lo extendieron 2 meses más, háganle, no hay problema, pero los 3 meses le empezaron a correr ya, abogado. ¿Listo? Qué pena, pero me tocó aquí correr porque si no damos. ¿Qué debe contener la mini demanda? No es demanda, es una pinche petición, pero tiene las voces y el tufillo de una demanda en la regulación. Primero, funcionario a quien se dirige, Procurador Judicial 1 o Procurador Judicial 2. Partes y representantes. Los aspectos a conciliar y los hechos soporten de la conciliación
¿Cuáles son estos aspectos? Vámonos para reparación directa. ¿Qué va a conciliar? Le voy a conciliar, a ver, los derechos convencionales, ¿cierto? Los perjuicios derivados de violación de derecho convencional, o los derechos a la salud, o voy a conciliarle el lucro cesante, o voy a conciliarle el daño emergente. ¿Cuáles son esos aspectos, esa aproximación con la que estamos llegando nosotros? Las pretensiones. Ojo, le decía, una cosa es indicar, ¿cierto?, cuáles son esas pretensiones, y otra, pedirle al procurador que vamos a conciliar la legalidad del acto administrativo, si es que estamos en presencia de nulidad y restablecimiento del derecho. Yo, por supuesto, no le pido eso, porque yo no puedo conciliar eso, ya lo sé. La indicación de la acción, recuerden que esto es 2009, decreto 1716, antes de CEPACA, luego ahí todavía hablábamos nosotros de acciones, y a pesar de que lo insertaron en el 1069, se mantuvo el concepto de acción. Hoy entendamos medios de control. Las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso, ya lo dijo el Consejo de Estado. Oiga, no tienen que ser todas las que usted presenta acá, solo las únicas que pueda presentar allá. No, usted allá en la demanda, si es que tocó irnos a proceso, puede presentar otras pruebas. Lo fundamental sí es que las que me presenta acá, ¿cierto?, vayan en este paquete. Algo así como el tema, y en eso sí hay que tener cuidado, cuáles son esos aspectos que se van a conciliar, ¿cierto?, sobre qué pretensiones, porque si yo no lo hago, después me van a decir, si yo digo, estoy jugando en pretensiones de declaratoria de responsabilidad patrimonial, eso tampoco se concilia, ¿cierto? Pero sí en la condena, ¿cierto? O si voy en nulidad y restablecimiento del derecho, en la reparación del perjuicio o en el restablecimiento del derecho como tal. Repito, no la nulidad del acto administrativo. Eso sí lo tengo que llevar en el mismo cajón, dijo el Consejo de Estado, no con el mismo léxico necesariamente, no con la misma jerga de abogado, ¿cierto?, como tal, pero sí en los soportes básicos, ¿cierto? El acto administrativo es ilegal, yo no le voy a pedir que conciliemos esa ilegalidad, pero sí tengo que decir por qué, porque porque había falta de competencia, porque se expidió de manera irregular, porque va con falsa motivación, porque hay desviación de poder, etcétera, etcétera, las causales de ilegalidad del acto administrativo. Vía gubernativa, recuerden, antes de 2011, ley 1437, luego allí se nos señalaba, si el acto es susceptible de recurso, ha de acreditarse que se hizo uso de los recursos obligatorios, que recordemos hoy en las voces de la 1437, si se me dice de manera expresa, es el recurso de apelación. Reposición es un recurso que es facultativo y en ese orden de ideas no procedería como tal. La estimación razonada de la cuantía, igual que en nuestra demanda del 162, ¿cierto?, del CEPACA, estimación razonada. A mí no me sirve que me diga que la estimo en más de 500 millones de pesos. No, a mí me tiene que decir peso por peso. Porque recuerden que en la parte de los aspectos a conciliar es donde precisamente yo voy identificando con qué ánimo conciliatorio llego, ¿cierto?, para que la entidad estatal, cuando llegue, que es la convocada, después de haber pasado por ese comité de conciliación, pues ya sepa más o menos la parte convocante a qué le está jugando, y sobre qué aspectos de esa reparación, ¿cierto?, puede llegar en un momento dado a conciliar con la entidad. La manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber presentado ni demanda, ni solicitud, ni otra solicitud de conciliación extrajudicial por los mismos hechos. Lugar para notificaciones, números telefónicos, número de fax, correo electrónico de las partes. La copia de la petición, no voy a alcanzar por más rápido que estoy hablando, la copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado con constancia de recibido. Clave, me la tiene que aportar. Antes de llevársela a la Procuraduría, yo he debido coger el mismo paquete, esta petición con todos sus anexos, y remitírsela a la parte que va a ser convocada. ¿Para efectos de qué? De que ella ya vaya convocando, ¿cierto?, o tenga algún tiempo, que de hecho es un tiempo adicional,
para reunir el comité de conciliación que tiene que sentarse, estudiar con un informe técnico y decir, ¿vamos o no vamos con ánimo conciliatorio? ¿A quién se lo dice? Al abogado que va a llegar, ¿cierto?, a representar los intereses. Y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, ¿cierto?, en las voces del 613 del Código General del Proceso que introduce a la Agencia Nacional dentro de lo que son los trámites, tanto extra como judiciales, en donde hay intereses del Estado en juego. Esto es lo clave en el quehacer de los procuradores judiciales. Repito, no es solo el interés de la parte convocante o el interés de la parte convocada, sino el papel fundamental de los procuradores para tratar de descongestionar los despachos judiciales y darle la eficacia y la eficiencia que se merecen a nuestras solicitudes de conciliación extrajudicial. El artículo 35 de la ley 640, y aquí quiero hacer el llamado de atención sobre todo a los colegas, a los litigantes, porque tamaña sorpresa se puede uno efectivamente encontrar. ¿Qué me dice el artículo frente al tema en aquellos casos en los cuales por X o Y razón, ¿cierto?, no se finiquita como tal el trámite de conciliación extrajudicial? En el parágrafo tercero, ojo las consecuencias que se me indican. En el parágrafo tercero de la 640 me dice, en los asuntos contenciosos administrativos, antes de convocar la audiencia, el procurador judicial verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en el reglamento. Válido, procu, se la valgo. A usted le dicen que mire si hay caducidad del medio de control, porque si hay caducidad, ese es un asunto no conciliable. Se la valgo, procu. En caso de incumplimiento, el procurador por auto indicará, repito, hago esta referencia que es lo que nos está dando Brega en estos momentos, pero puede ser lo otro. Oiga, ¿qué pasó? No me aportó la copia con el recibido por parte de la entidad convocada. Usted me aportó la copia, pero no con recibido, y yo la necesito con recibido, que es como me manda el decreto. En caso de incumplimiento, el procurador por auto, indicará al solicitante los defectos que debe subsanar, para lo cual concederá un término de 5 días contados a partir del día siguiente a la notificación del auto, advirtiéndole que vencido este término sin que se haya subsanado, se entenderá que desiste de la solicitud y se tendrá por no presentada. Si yo me voy para el 161, donde me dicen requisito de procedibilidad, ¿lo presentó o no lo cumplió o no lo cumplió? El efecto se entenderá por no presentada. ¿Termina siendo qué? No lo cumplió. Así de sencillo. Ley 640. La corrección deberá presentarse con la constancia de recibido por el convocado. Que no me hace, que el poder, entonces listo, el poder, ojo, porque debió habérselo remitido, así como remitió la demanda inicialmente, debió haberle remitido el poder. Contra el auto que ordena subsanar, ¿y usted por qué me va a pedir eso? La solicitud de conciliación solo por ser el recurso de reposición. Por ahí trabajaremos nosotros una tutela. ¿Cómo así? Y entonces me dice el juez de tutela, de malas, aquí no se puede, con que eludiendo, ¿no? Si usted tenía un recurso, mijo, ¿por qué no metió recurso de reposición al auto inadmisorio? Y ahora si quiere, por vía de tutela, venir aquí a amparar derechos. Repito, en trámite procedimental de tutela, porque no me quiero meter con el contenido de la conciliación con la cual no estoy para nada de acuerdo. Eso me dice la ley 640. Entiendo que desiste, mijo, y la tengo como si no me lo hubiera presentado. ¡Wow! ¿Cuál es el efecto?
Si es que después voy a mirar el requisito de procedibilidad. Artículo 22222, o sea, sexto del decreto 1716. Petición de conciliación extrajudicial. En ningún caso, oiga, PROCU, en ningún caso se podrá rechazar de plano la solicitud por ausencia de cualquiera de los requisitos anteriores. El quinto es el que me trae el contenido. En este evento, el agente del Ministerio Público informará al interesado sobre los requisitos faltantes para que se subsane la omisión. Si no lo hiciere, en el término de los 5 días que me dice la 640, se entenderá que no existe ánimo conciliatorio, no que desiste. Se entenderá que no existe ánimo conciliatorio de su parte, se declarará fallida la conciliación y se expide la respectiva constancia y hágale para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Repetimos, nosotros advertimos que miren los efectos que se trabajan por vía de la 640 y miren los efectos que trabajamos nosotros por vía del decreto 1069 o 1716, que son diferentes y que en un momento dado, porque eso no ha sido definido por el Consejo de Estado, de hecho no se ha presentado situación porque normalmente el procurador siempre expide la certificación y con la certificación vuela uno para el contencioso administrativo. Entonces, estas dos normas que nos queden ahí pendientes porque estos chicharrones en cualquier momento, ¿cierto? Le terminan a uno, cuando llegue uno allá con certificación y todo, dice, oye, las 640 lo que le dice se entiende por no presentar eso con certificación o sin certificación, entendemos que no nos cumplió el trámite. Me fascina esta, mejor dicho, la tengo, no es cierto, pero casi para enmarcar, para cuando veo cosas o cuando observamos cosas, oiga, Procu. Doctora, Señor. doctora, una cosa que me parece muy curioso, yo no litigo en contencioso, pero digamos, sí veo que normalmente las causales de inadmisión son un problema para el acceso a la administración de justicia. Y también frente al acceso a la administración de justicia también está el requisito de procedibilidad, pues en últimas, más allá que es un mecanismo alternativo. Lo chistoso, bueno, ahora que lo estoy viendo, es que tienen un doble bloqueo de acceso a la administración de justicia desde cierta perspectiva. Entonces me parecía curioso, si tengo repetición. Yo te estoy oyendo bien, Andrés. Es que tengo repetición. Bueno, entonces lo que me parecía curioso es justamente cómo tienen esa doble, digamos, limitación en lo que tiene que ver con el acceso a la administración de justicia. Por un lado, la conciliación, por un lado, además, las causales de inadmisión en últimas, porque son causales de inadmisión las que se están provocando dentro de la estructura, y al mismo tiempo a ese recurso de inadmisión, que digamos en civil no se tiene recurso contra ese auto, o bueno, contra esa decisión, en este caso sí también tiene. Entonces, indiscutiblemente, ahí se nota porque estamos contra el Estado, ¿no? Entonces... Exacto. Sí, y es procurador, no es un particular el que está ahí actuando como tercero neutral. Ya miraremos, de hecho, ahí hasta cómo les dan todo encajonado. Mire, esto es así, usted tiene que dictar este auto, el contenido del auto es este, si es inadmisorio, si es que es un asunto no conciliable, este es el contenido del auto. Este que les decía yo, que para enmarcar y como para pegarlo con el 303, Luisa, ¿me vas ayudando por favor con el 303 del CEPACA? Me lo vas buscando, hija. El fallo del 2013, gracias, nenita, ya ahorita te pido el favor. El fallo del 2013 del doctor Gerardo Arenas Monsalve. El asunto acá es un abogado que no va a la audiencia por una circunstancia de fuerza mayor y no se presenta a la audiencia. El procurador adelanta la audiencia, ¿cierto? Él después aporta la justa causa
por la cual no pudo asistir a la audiencia y le solicita al procurador cite audiencia. Y el procurador le dice, yo ya hice la audiencia, usted no estuvo, se expidió la certificación y hasta aquí. Y presenta la tutela y dice, no, espere un momentico, si yo le aporto a usted la justa causa, ¿por qué va a privarme de la audiencia donde yo de pronto puedo llegar a un acuerdo? Si usted me priva de la audiencia, porque me dice que no me la va a hacer, todavía estando en tiempo, ¿cierto? Pues me va a mandar de una al contencioso. No, ya no tengo nada más. No me quite la oportunidad de conciliar, es que es el derecho que tengo como convocante. Si bien es cierto, no le prosperó, ¿cierto? Sí deja eso que se llama aves de paso. ¿Cómo es que se llama eso, aves de paso en una sentencia? No es ratio decidendi, es la otra. ¿Cómo es que se llama? Las palomas. ¿Obiter dicta? Gracias, sí, ¿quién dijo? Obiter dicta. Bien, Dayana, y bien, doctor, o no sé qué. Obiter dicta, puro dicho de paso, ¿cierto? Pero que tiene un carácter persuasivo. ¿Qué dijo el Consejo de Estado en esta providencia? Refiriéndose a, oiga, ¿por qué no le citó? Repito, no le prosperó, por supuesto no era tutela y no le ampararon el derecho. Sin embargo, dice el Consejo de Estado, lo anterior, porque no puede pasarse por alto que desde el inicio del trámite conciliatorio, la parte convocada, de manera clara y expresa, señaló que no tenía la intención de conciliar. El abogado mete tutela, repito, para, oiga, no, déme la audiencia de conciliación. No le ampara, ya adelanté el chisme, ¿cierto? Les hice, ahora se me olvidó cómo es que se llama eso, spoiler, ¿cierto? Tranquilos que al final nada, pero sí refiere el Consejo de Estado, oiga, mijo, es que usted desde un principio, de manera clara y expresa, señaló que no tenía la intención de conciliar, situación ante la cual deja, miren lo que dice el Consejo de Estado, de ser tan significativo cualquier consideración o actuación que adelantara la Procuraduría, lo que evidencia el juego que tiene el procurador, el juego que tiene de análisis, de decir, oiga, no, aquí sí hay evidencia de un ánimo conciliatorio, hay alta probabilidad de pérdida, yo creería que sí, o hay sentencia de unificación jurisprudencial. Deja de ser tan significativo cualquier consideración o actuación que adelantara la Procuraduría frente a la evaluación de las excusas presentadas por la parte convocante para lograr la citación a una nueva diligencia. En tanto, se reitera, la Comisión Nacional de Televisión en liquidación de entrada puso de presente que de acuerdo a la decisión adoptada por su comité de conciliación no había lugar a conciliar las pretensiones de la parte convocante. En otras palabras, ante la ausencia de ánimo conciliatorio por parte de la Comisión Nacional en liquidación, la Procuraduría dejó constancia de las excusas presentadas por la parte convocante y no entró a profundizar sobre las mismas para establecer si era posible y sobre todo efectivo propiciar otro encuentro a fin de intentar la conciliación. Repito, ¿cuál es nuestro referente? ¿Por qué nos gusta tanto la providencia? Porque es el llamado que hace el Consejo de Estado. Procu, haga un análisis básico, pero hágalo. Y lo van a ver ustedes acá cuando, ¿qué hubo? Que no me aportó el poder. Ya, listo. Que no le sumo los 105 días de la suspensión, caducidad, tome la certificación y váyase. Pero espere, procurador. ¿Qué hubo? Que le presentaron las dos partes, las dos. Convocante y convocado le presentan la solicitud de conciliación extrajudicial, pero no a través de apoderado. Nada, ausencia de requisitos, sale certificado y hágale. Que inadmítaselo. Inadmítale y que lo trae, que traigan los poderes. Pero ¿cómo lo va a mandar de una vez? Por no reunir los requisitos del artículo 5º, de una vez lo va a mandar a conceder. Le llegan los dos, que uno dice cuando lo presentan los dos normalmente es, hey, vamos con algún ánimo. Entonces,
repito, claro, es mucho más fácil decir, uy, esto no tiene, ¿cierto? Cara de conciliación, certificación y váyase, porque no tramitas el proceso, pero eso implica en alguna oportunidad, puede implicarte la mengua, ¿cierto? Y el cierre de la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio y el mismo tercero neutral, ¿cierto? Remitiendo o impulsando el tema de agotar o de llegar a procesos judiciales. Es que ya son las 10. Este es el trámite del proceso. ¿Cuánto nos queda? ¿Un cuartico de hora? Sí, señora. Felicita, ¿cierto? Ay, no, pero yo no voy a gastar, o sea, todo el tiempo que me gasté organizándoles las salas y ahora me van a decir que no, utilicemos este cuartico. Tenemos unas providencias, no me vayan a poner bravos conmigo. Ay, no me diga que ahora no me las va a dejar subir. Jenicita, no me aparece el ganchito para subir providencias. Ya vi que no me va a dejar. Jenicita. Doctora, ¿para cargarlo en el chat? Sí, pero no me está apareciendo el gancho. Uy, a mí me aparecía ahorita y tampoco me aparece. Esto miramos. Para cargar las propiedades. Son unos autos, unos de 12 páginas, otro de 15. Ya vi que no me van a dejar ellos. ¿Sería por lo que di cambio en opciones de reunión? ¿Le modificó algo del chat, doctora? No, nada, mi corazón. No. A ver si... Yo estoy presentando pantalla presentación, ¿verdad? Sí, doctora. A ver si me deja copiando y pegando. Extraño que no deje cargar el archivo. Sí. ¿Qué pasa? No, ellos deben Doctora, estar porque felices. si quiere me lo puede enviar al correo y se los cargo en anuncio en la plataforma. Se los cargo en un anuncio en la plataforma. Sí, va a tocar, Jenicita, te los voy a pasar aquí por el WhatsApp. Listo. ¿Te parece? Ya te las paso. A ver, ¿por qué nos quitó la posibilidad de... Listo, ya te los pasé por ahí, Listo, ¿verdad? ya los tengo, se los voy a cargar por un anuncio en la plataforma. Jenicita, ¿y puedo cambiarles la actividad de la que hay en la plataforma por esta actividad mejor? Me interesa más esta. Sí, pues se les informa desde acá o si quiere, doctora, me envía las instrucciones y también les modificamos todo en la plataforma. Listo, vale, mi corazón. Para los que de pronto no están. Entonces, Jenicita les hace llegar, de hecho están marcadas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, el grupo de los colegas,
doctor Andrés Cadena y los demás, tienen la sentencia más larga, o sea, esas 10 sentencias son de 44 creo que son, o algo más de páginas. Qué bendición, doctor. Pero que como tenemos de pronto más experiencia, pues, o sea, permite como apropiar más la situación, ¿cierto? Y como sacarle mayor jugo, porque ya hay fallo del Consejo de Estado sobre decisión de fondo, no es solo sobre si hubo inadmisión o no hubo una inadmisión. En todo caso, Jenicita, yo creo que los podemos dejar de acceso para que el que quiera coja la base de o las otras providencias, ¿vale? Sí, doctora, van a quedar en anuncios, van a quedar los archivos, igual ahí cualquiera pues los puede ver. Simplemente se les va a identificar cuáles para cada grupo, como para que tengan conocimiento para la actividad, pero pueden verlo los demás, los de los otros equipos. Listo, perfecto, mi corazón. Entonces, vamos a reemplazar, doctores y compañeros del diplomado, vamos a reemplazar la actividad que está allá. Me interesa más esta, repito, por la situación que se está generando. Sobre todo, les decía yo, con el tema de cómo se hace el cómputo de esos 105 días en que hubo suspensión de términos por parte de la rama judicial. Si se suman o no se suman para los efectos de caducidad, porque ese es el problema que se está generando ahora. Se están presentando las demandas o las solicitudes de conciliación extrajudicial y algunos magistrados están tomando algunas posiciones declarando, repito, caducidades. Se dice no adelanto trámite conciliatorio porque la acción ya caducó, sin contabilizar los 105 días, o a veces sin siquiera decir si contabiliza o no contabiliza los 105 días de suspensión en tiempos de pandemia. Y lo que les advertía, el llamado es, si tú me dices que me caducó, ni siquiera me dejas, no me citas audiencia. Y entonces me estás quitando la oportunidad de sentarme con la entidad convocada para ver si logro llegar a un acuerdo. Ese no es el sentido del procurador, ¿cierto? El sentido del procurador es, repito, su condición de conciliador o persona ante quien se surte la conciliación es tratar de evitar el proceso judicial y no, por el contrario, incentivar que siempre lleguemos a un proceso judicial. Entonces ahí vamos a encontrar, repito, casi la mayoría son tutelas porque la gente o los abogados empezamos a movernos por tutela. Oiga, ¿cómo así que el poder, ahí observarán ustedes, el poder no lo aportó? Y entonces, repito, simple y sencillamente no le prosperan la tutela, usted no interpuso recurso frente a esa inadmisión o a esa condición en la cual se dijo, se entiende fallida, ¿cierto? Y en ese orden de ideas tenga la certificación y váyase al contencioso administrativo. Entonces, vamos a reemplazar la actividad que estaba allá, prefiero que me hagan la lectura. Cada jurisprudencia o cada providencia, perdón, va con grupo G1 y el nombre que le puse yo al tema. Entonces, el grupo 1 sabe que va a tener que hacer el análisis. Aquí va a hacer la práctica de la audiencia, ustedes ya la traen, eso resulta ser lo mismo, cambiamos los matachos, si me perdonan la expresión. Pero de suyo termina siendo en formal lo mismo, ese llamado inicial a instar a las partes para que llegue a trámite conciliatorio. Me falta la lectura del 303 que es clave con nosotros. Y entonces formalmente pareciera ser muy similar, pero sí los efectos que se derivan de decisiones que toman los procuradores de cara a la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio o a la posibilidad de demanda, que es lo que me interesa que apropiemos, ¿cierto? Como tal, en la utilización de este mecanismo de conciliación extrajudicial. Luisa, ¿me ayudas ahora sí con la lectura del 303? Ese 303 con el fallo del 2013, ¿cierto? Me fascina. Procu, usted es parte fundamental en el éxito de este mecanismo de conciliación extrajudicial. Luisa.
Sí, doctora. Me carga. Se me perdió. ¿O alguien de casualidad tiene por ahí el 303? Sí, doctora. Del CEPACA, Doctora del ¿cierto, doctora? CEPACA, ¿cierto? Sí, señora. Atribuciones del Ministerio, espera un momento, 303, atribuciones del Ministerio Público. El ministerio, Despacitico, doctora Dayana, bien despacitico, bien masticadito, porque es lo último que vamos a hacer. Y entonces creo que, ok, perfecto. pilas, usted es la clave en esto. Sí, señora. El Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia. Además, tendrá las siguientes atribuciones especiales. Primero, solicitar la vinculación al proceso de los servidores o exservidores públicos que con su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública. Segundo, solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos. Tercero, pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales. Cuarto, interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial. Quinto, interponer los recursos extraordinarios de que trata este código. Sexto, solicitar la aplicación de la figura de la extensión de la jurisprudencia y la aplicación del mecanismo de revisión eventual de providencias de que trata este código. Séptimo, adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales. Parágrafo. Presentada la solicitud de la conciliación, el agente del Ministerio Público, de oficio o por solicitud de la parte convocante, verificará la existencia de jurisprudencia unificada que resulte aplicable al caso, de acuerdo con lo regulado en el presente código sobre la materia. De confirmarlo, si la autoridad demandada expresa su negativa a conciliar, suspenderá la audiencia para que el respectivo comité de conciliación reconsidere su posición y, si es del caso, proponga una fórmula de arreglo para la reanudación de la audiencia o manifieste las razones por las cuales considera que no es aplicable la jurisprudencia unificada. Miren cómo, o sea, el procurador no es que llega ahí a ver qué dicen las partes, no, a usted le toca estudiar antes, a usted le toca estudiar el caso, a usted le toca mirar si hay sentencia de unificación jurisprudencial, a usted le toca mirar si hay alta probabilidad de pérdida, porque si llega, ¿cierto?, las partes, usted tiene que estar en disposición. Si le llega, por ejemplo, una privación injusta de la libertad porque en proceso penal se establece que la persona no lo cometió y llega la nación sin ánimo conciliatorio, perdón, devuelva ese abogado allá. De hecho, en el trámite de calidad de Procuraduría dice hasta citar a los miembros del Comité de Conciliación. Venga para acá y se sonroja delante mío y me va a decir usted que con una privación injusta de la libertad, donde en penal operó una de las tres causales que no lo cometió, y usted viene a decir que viene sin ánimo conciliatorio, perdón. O devolverla, recurso de reconsideración, no el de tributario. Devuelva y dígale que reconsidere. Porque aquí o hay alta probabilidad de pérdida o hay sentencia de unificación jurisprudencial y usted me está llegando aquí entidad convocada sin ánimo conciliatorio. Y en ese orden de ideas, además del numeral séptimo, que tiene
lo acabamos de leer, adelante los trámites. Y además del cuarto, interponga los recursos también cuando, le aprueben, ¿cierto? Acuerdo si usted, por ejemplo, diga, oiga, ahí hubo caducidad, ahí había caducidad, ¿cómo así que aprobaron el acuerdo? Yo lo dejé en más. Siempre será su responsabilidad en el acta dejar las constancias, atenta contra el patrimonio, aquí hubo caducidad, esto es un asunto tributario, y sin embargo, siguieron adelante. Bueno, tiene que dejar siempre esa aseveración. Entonces, miren cómo todos esos aspectos no se manejan en el consultorio jurídico, en el centro de conciliación del consultorio jurídico. No alcanzan a manejarlo ustedes, los estudiantes, ¿cierto? Como tal, esas implicaciones, que no se logró el acuerdo entre Pedro y Juan. Bueno, sí, de pronto fallé, gracias, Jenicita, de pronto fallé. ¿Y tú cómo las pudiste subir, nena? ¿Yo por qué no? Bueno, de pronto fallé yo. No sé, doctora, lo logré desde el celular. Vea, pues. De pronto yo como estudiante fallé y me faltó mayor empatía, ¿cierto? Bueno, y como haber logrado un poquitico más, si hubiese logrado que hubieran llegado a un acuerdo y ya. Pero es que aquí no, aquí en lo público, dijo el doctor Andrés, aquí en lo público, aquí la cosa va más regulada, va más cerrada, todo es especial, y en ese orden de ideas resulta fundamental, repito, el papel del procurador. Y es nuestro interés que más que el trámite, ahí está la presentación. La presentación me toca cambiarla, Jenicita, porque falta la 17 de los decretos de aislamiento. Creo que no está ahí metida. Esto, yo te la envío para que me hagas el favor y la subas, Jenicita. Listo, doctora. O la subo yo a tema. Listo, vale, mi corazón. No, tranquila, si quieres me la envías, yo la subo. Bueno, muñeca. Porque repito, más que los 5 días, más que los 10 días, que la audiencia de trámite, porque eso ahí, como les señalaba yo, ahí está el decreto, ahí está la ley, y eso se puede manejar fácilmente. Son esos efectos que se nos están generando y sobre todo, repito, derivados de COVID, que nos han hecho más manifiesto, siempre lo habíamos dicho nosotros, nos han hecho más manifiesto el papel fundamental de los procuradores, ¿cierto? Entonces, ¿eso nos servirá para qué? Para cuando salgamos a litigar, ¿cierto, doctor Andrés Cadenas? Y llegamos los colegas que tenemos tarjeta, oiga, espere un momentico, ¿cierto? Procu, no, ¿cómo así que me va a cercenar la posibilidad? Repito, siendo muy celosos, el Consejo de Estado, que es mucho más fácil, ¿cierto? Llegar y decir, no, listo, no es objeto de conciliación, tenga la certificación y váyase, y no adelanta el trámite, no se desgasta. Si es que de trámite se trata, y como es el tema, suma lo mismo que se adelante o una certificación diciendo que es un asunto no conciliable. Y para nuestros estudiantes, pues para que vayan quedando ahí cuando, repito, tengamos la tarjeta profesional en la mano, si todavía se nos mantiene la norma, pues tengamos algún soporte. Yo creería que en ese orden de idea, bueno, entonces con las jurisprudencias que van a hacer, repito, G1, inadmisión, G2, no aporten los nombres que le di yo más o menos por contenido. La idea es que con este referente, sobre todo este último, el papel del procurador en el trámite de la conciliación extrajudicial, se haga un análisis de las decisiones, muchas de esas son, repito, tutelas, y como tal, no, que no se amparó. El cuento es, oiga, procurador, en lugar de haber expedido la certificación, usted lo que debió haber fue inadmitido y haberle solicitado, por ejemplo, aporte del poder, ¿cierto? O no, el trámite se desarrolló normalmente, esa debía ser la posición, expedir la certificación y hasta luego, dependiendo de las diferentes casos. El grupo 6, el G6, que les dije yo, qué pena, que esa es más larga, las otras son más corticas, ahí sí
ya vamos, es una sentencia, el proceso ya terminó, no es tutela, sino que el proceso ya terminó, pero se hace ese análisis de hasta dónde va el alcance. O sea, hago mi trámite de conciliación extrajudicial, es el caso de los niños, y no meto a los niños, y cuando llego al proceso, pues me encuentro con el fallo del Consejo de Estado que me dice qué pena, usted no agotó el requisito de procedibilidad respecto de los menores. Y entonces le pago a Raimundo y todo el mundo, menos a los niños, que es lo que dice uno, a ver, perdóneme, si no me sirve el derecho convencional para hacer valer algo frente a las 640 y al 1716, pero pues esos son criterios propios, es el análisis que ustedes ya, doctores como litigantes, ¿cierto?, puedan hacer en el marco de la Constitución política y de la norma. Entonces es un escrito, lo que llamamos nosotros texto argumentativo breve. No se trata de copiar las jurisprudencias, no es puro análisis del grupo. En los grupos en que están organizados, por eso hablamos de 6 providencias. Un análisis con todo lo que hemos nosotros aquí compartido con ustedes, con lo que diga la providencia y pues con los otros argumentos que ustedes puedan aportar conforme sus presaberes, ¿cierto? Y su experiencia profesional o lo que han estudiado previamente. Máximo de 2 hojas y media, máximo 3, ¿cierto? Eso sería ya más. Y repito, no se trata de copiar y pegar la providencia, sino un análisis, efectivamente sí o no, de cara a la eficacia del mecanismo y el papel de ese procurador. Jenicita, ¿eso es para cuándo? Doc, qué pena, yo tengo una pregunta. ¿Solamente debemos realizar ese documento y la audiencia de conciliación, la simulación? No. Ok, solamente ese documento. Solamente ese documento, lo que yo les decía a Dayana, la audiencia termina siendo más o menos lo mismo, pero con diferentes matachos. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Solo esto. Vamos a hacer este ejercicio nada más. Ahora, lo tienen que subir. Jenicita, ahí sí les voy a... O lo suben todos, cada uno sube. Es un solo trabajo por grupo, pero todos lo suben. O, por favor, les solicito muy especialmente que si solo lo va a subir uno del grupo, los nombres sean así de grandotes, porque yo ya no veo, no mentiras. Los nombres sean así de grandes, porque cuando yo vaya haciendo la calificación, el sistema me va a decir, por ejemplo, Dayana, ahí no hay nada, pero yo ya sé que Luisa lo subió y ya sé que Dayana está ahí, entonces le pongo la nota y le copio la realimentación que le haya hecho a Luisa. Entonces, o todos lo suben, el mismo documento, los 5 suben el mismo documento, cada uno a su nombre, o uno solo lo sube, pero la primera página tiene que ir con los nombres así de grandotes, de quienes integraron y trabajaron en el grupo, para poder identificar rápido quiénes son y hacer la evaluación. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. El tema es vasto, uno trata ahí como de copiar de aquí y allá y como tratar de dar los tips o lo más importante. De hecho, por eso, repito, mi interés no hagamos la otra que es de aprobación de acuerdos conciliatorios. Ahí les queda de todos modos el material, pero sí quería que atendiéramos este tema de coyuntura que se nos está presentando. Si no hay ninguna otra duda o ninguna otra inquietud, yo creería que podíamos ya dar por terminado, siendo las 10:11, para que vayan y descansen, ¿cierto? Y Jenicita, se me olvidó hasta cuándo hay plazo. Pues doctora, ellos finalizan ya el curso el día lunes. Entonces no sé si se les deja hasta el día lunes al mediodía o... Lunes mediodía y salimos de eso de una vez, es de análisis, es leer y por ejemplo, los autos de los otros grupos son pequeños, son 14 paginitas, 17 paginitas. El grupo 6 sí se extiende un poquito, pero vale la pena hacerle el análisis, ¿vale? Un poquito nomás.
sí, qué pecado. Bueno, doctores y doctoras y mis queridos y queridas estudiantes, entonces muchas gracias. Me alegra mucho que esta sea el último, ya la última sesión y ya esperamos haber cubierto plenamente las expectativas y que queden bastantes, ¿cierto? Conocimientos en ustedes que puedan ponerlos en práctica ya cuando estén fungiendo unos como conciliadores y otros asistiendo, ¿vale? Entonces, muy amable para todos y para todas por la atención y la paciencia y la perseverancia y la fuerza, ¿cierto? De aguantar hasta esta hora, que sé que es pesado, y entonces estamos ahí pendientes. Doctora Muchas Cari. gracias, doctora. Doctora, Muchas muchas gracias, gracias. doctora. Muchas Gracias, gracias por doctora. compartirnos Gracias, las profe. explicaciones, profe. A ustedes, corazones muy amables. Profe, una preguntita, qué pena. Sí, señora, cuéntame. Era para preguntar, eso lo subimos a Canvas normal, es que estoy aquí revisando en Canvas y pues no nos da la opción de hacer la entrega del trabajo. Entonces quisiera saber eso. Jenny, Ya les reviso porque para habilitarles para que puedan cargarlo por la plataforma como han cargado todas las actividades. Ah, bueno, listo, gracias. listo. Entonces, hasta el lunes al mediodía, ¿vale? Para que no se queden ahí con ese karma. Eso toca evacuarlo de una vez rapidito. Y entonces nos estamos viendo. Se cuidan, por favor, cuidan a los suyos, no bajen la guardia. Octubre es delicado.